Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a trabajar un poquito algo que se encuentra relacionado con la función de utilidad, pero ahora, a diferencia de la cápsula anterior, en esta ocasión nosotros vamos a trabajar múltiples bienes. O sea, quiere decir que estamos tratando de obtener esta utilidad para muchos bienes y no dos o uno. Es con ello entonces que para obtener entonces esta utilidad que estamos buscando tenemos que encontrar la utilidad de los bienes de forma particular, de forma separada. Empecemos entonces con el cálculo de la utilidad marginal del bien x1, que sería entonces igual, lo vamos a dejar implantado como utilidad marginal x1, sería igual entonces a la derivada de este determinado bien que estamos analizando. Si queremos entonces sacar la utilidad de cada uno de los bienes, tendremos que entonces sacar luego la utilidad marginal del bien x2, y también tenemos que sacar la utilidad del bien x3 y del bien xn, dependiendo de cuántos bienes nosotros queramos analizar. De modo que luego de haber sacado estas utilidades marginales de cada uno de estos bienes de forma individual, tenemos que llegar a una sumatoria de todas esas utilidades, porque esa es la forma que nosotros tendríamos que llegar entonces para obtener una utilidad total. De tal manera que sería la utilidad marginal del bien x1 más la utilidad marginal del bien x2 más la utilidad marginal del bien x3 hasta llegar a la utilidad marginal del bien x1. Esa sumatoria me va a entregar entonces el resultado que yo estoy esperando, que es la utilidad, y por ende luego también me va a permitir sacar mi tasa marginal de sustitución, que al final es lo que nosotros estamos buscando. Generemos entonces ahora un ejemplo. Pues bien, la idea de este ejemplo, por un aspecto también de comprobación, es tratar de llevar a los mismos resultados que nosotros obtuvimos en el cuaderno anterior. De tal manera que, por ser esta una situación que queremos generar esa comprobación, que los resultados me den iguales, nosotros lo que vamos a realizar es que vamos a analizar exclusivamente dos bienes, que sería el bien X e Y. Independiente que ya hemos hablado que este tipo de método nos sirve para múltiples bienes, nosotros exclusivamente nos vamos a centrar en estos dos. De tal manera que vamos a presentar nuestra función de utilidad, que sería la raíz de x por y, que para poder generar una facilitación del proceso, nosotros la planteamos entonces como x elevado a 0,5 por y elevado a 0,5, lo que nos permite entonces obtener una función de utilidad un poquito más simplificada, que nos pueda llevar a generar el cálculo de una mejor manera. Para realizar este cálculo y poder llegar entonces a lo que nosotros estamos buscando, que es la tasa marginal de sustitución, eso no lo podemos olvidar, lo que tenemos que realizar entonces es sacar, como habíamos planteado en la parte teórica que recién explicamos, la utilidad marginal de forma separada para cada uno de los bienes. Lo primero que tenemos que realizar es la derivada con respecto de x. De esta manera que esto me queda planteado de la siguiente manera. Me quedaría 0,5 x elevado a menos 0,5 por y elevado a 0,5. Si te logras percatar, nosotros no hemos tocado entonces el bien y, porque nosotros lo único que estamos en esta parte de la función tratando de encontrar entonces la utilidad relacionada con el bien x. Nuestro siguiente trabajo está relacionado entonces con el cálculo ahora de la utilidad marginal, pero ahora relacionada con el bien y. Para aquello tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la parte anterior, solamente que ahora nos enfocamos en el cálculo del bien y. De tal manera que me quedaría x elevado a 0,5 por 0,5y elevado a menos 0,5. Al igual que en la ecuación anterior, te logras percatar de que el análisis está relacionado con el bien y, en este caso, y no con el bien x. Ahora el sentido de nuestro trabajo siempre está relacionado con la búsqueda entonces de nuestra tasa marginal de sustitución. Para ello nosotros vamos a emplear una división que nos va a servir para poder llegar a ese resultado. Y en este caso nosotros nos encontramos que vamos a dividir la utilidad marginal del bien x partido entonces la utilidad marginal del bien y. Este aspecto nos va a permitir entonces llegar a lo que nosotros estamos buscando, y la comprobación de que los ejercicios que hemos tratado en el cuaderno anterior versus este cuaderno tienen los mismos resultados debido a que solamente hemos ocupado algunos caminos que son distintos.
Si generamos entonces la realización de ese cociente, ¿cierto? Nosotros de esa división, nosotros tendríamos que tener que, efectivamente, estamos dividiendo la utilidad marginal del bien X por la utilidad marginal del bien Y. Recuerda que nuestro análisis está basado en el sacrificio que tenemos que hacer del bien Y por la obtención de una unidad adicional del bien X. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar entonces lo que nosotros hemos encontrado recientemente y nos quedaría la siguiente división. Ahora bien, lo que nosotros vamos a realizar ahora es ordenar esto de tal manera que los y se encuentren en el numerador y el x se encuentre en el denominador. La idea de esto es generar una simplificación de nuestro proceso que nos permita entonces llegar a un resultado de una manera un poquito más rápida. De tal manera que realizamos ese ejercicio y nosotros nos damos cuenta que el resultado que nos va a quedar es 0,5 y partido 0,5x. Si simplificamos nuestro hecho, eliminando el 0,5 y el 0,5, nos queda entonces un resultado de y partido x, que de cierta manera entonces es nuestra tasa marginal de sustitución. Como hemos planteado entonces, y en nuestro afán de comprobar de que independiente que hemos tomado dos caminos distintos vamos a llegar al mismo resultado que el cuaderno anterior, nosotros ocupamos los mismos puntos que el cuaderno anterior. O sea, primero sacar un punto de la tasa marginal de sustitución en el punto 5,20, que me quedaría 20 partido 5, y que me da un resultado como 4. Y el segundo punto, que es la tasa marginal de sustitución en el punto 20,5, que nos da un resultado entonces de 0,25. Si te das cuenta, nosotros hemos llegado al mismo resultado que el cuaderno anterior. O sea, quiere decir que en el punto 5,20, el sacrificio que yo tengo que hacer de unidades del bien Y son 4 unidades. En cambio, en el punto 20,5, el sacrificio que yo tengo que realizar de unidades del bien Y para obtener una unidad adicional del bien X es 0,25. En ambos casos nosotros logramos apreciar de que el hecho se basa tanto en la abundancia como en la escasez. Quiero clarificar este punto. Si nos damos cuenta, en el punto 5,20, nosotros vemos que el Y es abundante, de tal manera que estoy dispuesto a desprenderme de más para obtener una unidad adicional del bien X que es escaso. En cambio, en el siguiente punto, que es el 20,5, nosotros vemos entonces que los bienes que yo cuento del bien Y son escasos, son solamente 5. En cambio, el bien X es abundante. De tal manera que si yo quiero incrementar esa abundancia del bien X, yo voy a estar dispuesto a entregar una menor cantidad del bien Y que en el punto anterior, debido a que el bien Y es un bien escaso y que por ende yo cuido. Hay que recordar que la economía en muchos aspectos funciona de acuerdo a esta abundancia y esta escasez que nosotros logramos ver entonces en este ejercicio a través de la tasa marginal de sustitución. De modo que misión cumplida, hemos comprobado que independiente que hemos considerado dos caminos que son diferentes, en el cuaderno anterior nosotros consideramos un camino que estaba relacionado con que me habían entregado una utilidad. En cambio, en este camino nosotros hemos buscado otra vía que también nos permite llegar al mismo resultado. Así que misión cumplida.